Prueba de T para muestras independientes. Consiste en la comparación en el contraste de la media de un grupo 1 respecto de la media de un grupo 2, para ver si estos dos valores son iguales o diferentes. Pero recuerda, la intención del investigador siempre es demostrar un hallazgo. Por lo tanto, H1, la hipótesis alterna, es la hipótesis del investigador, es lo que el investigador desea demostrar. Ya si los datos no alcanzan para demostrar esta diferencia, concluiremos con H0, la hipótesis nula, indicando que no hay diferencia entre los grupos. Todas las hipótesis de diferencia, hipótesis bilaterales, se plantean de la misma manera. La diferencia va en H1 y la igualdad va en H0. En nuestra matriz de datos tenemos los pesos de recién nacidos en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. Se sospecha que existe una diferencia entre el peso del recién nacido del grupo 1 respecto del grupo 2. En el menú Analizar, comparar medias, prueba de T de muestras independientes, trasladamos la variable aleatoria peso y en variable de agrupación los grupos. Vamos a definir grupos, y es que si en la matriz de datos hay más de un grupo, tú podrías comparar el grupo 1 con el grupo 3, con el grupo 4, o si quieres el 2 con el 4, siempre de par en par, pero en esta matriz de datos hay únicamente dos grupos. Continuar, retiramos tamaños de efecto para no distraernos, aceptar. Y ahora vamos a seguir la regla de decisiones. Si el p-valor está por debajo del nivel de significancia que previamente hemos establecido en 0.05, nos quedamos con H1. Si el p-valor está por encima del nivel de significancia alfa, nos quedamos con H0. En los resultados vamos a ir en búsqueda del p-valor. Aquí lo tenemos. P-valor de una cola, el SPSS le llama P de un factor. Y al p-valor de dos colas, el SPSS le llama P de dos factores. Este es el valor que tenemos que mirar. 0.036. Ciertamente estamos por debajo del nivel de significancia, por lo tanto concluimos con H1 de que existen diferencias entre los grupos comparados. ¿Dónde está esa diferencia? El valor medio del grupo 1, 3.302, y el grupo 2, 3.135. Al costado tenemos las medidas de dispersión, la desviación estándar para el cálculo del intervalo de confianza para los datos y el error estándar de la media para el cálculo del intervalo de confianza para la media. Recordemos además que cuando se hace una comparación con t-de-student, existe la posibilidad de que los datos no tengan distribución normal y en ese caso no se podría aplicar t-de-student. Por eso, previamente hay que demostrar normalidad. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En Analizar, Estadísticos Descriptivos, Explorar, trasladamos la variable peso del recién nacido y tenemos que analizar la normalidad en cada grupo. Recordemos que son dos. Por lo tanto, tiene que haber normalidad en cada uno de los grupos. Por esta razón, los separamos por grupos y luego en gráficos de normalidad con pruebas. Continuar y aceptar. Vamos a ir directamente a observar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que la tenemos aquí en la parte inferior, y el p-valor para el grupo 1, 0.2. El p-valor para el grupo 2 también es 0.2. En ese caso, de acuerdo con nuestra regla de decisiones, cuando el p-valor está por encima del nivel de significancia 0.05, nos quedamos con H0. Y H0 siempre habla de la igualdad, por lo tanto, hablaríamos de que existe normalidad en ambos grupos. Ya hemos demostrado la normalidad en ambos grupos, se cumple el primer requisito,
pero también es posible poder hacer una comparación gráfica a través de las barras de error que contienen en el punto medio al valor de la media, y sus extremos están calculados con el error estándar para la media. La regla es la siguiente: si el valor promedio de un grupo está dentro del intervalo de confianza del segundo grupo, entonces ambos grupos son iguales. Si el valor medio de un grupo está fuera del intervalo de confianza del segundo grupo, entonces los grupos son diferentes. Pero esto aplica únicamente si las varianzas de ambos grupos son iguales, porque cuando las varianzas de ambos grupos son diferentes, entonces no se puede aplicar esta regla. Por lo tanto, luego de haber demostrado la normalidad, también hay que demostrar si las varianzas son iguales, son homogéneas o llamadas también homocedásticas. El software estadístico lo ha calculado junto con la prueba de T. Aquí está, prueba de Leven de igualdad de varianzas. Vamos a ver el p-valor en esta prueba de Leven, que la planteamos como toda prueba de hipótesis de diferencias. La diferencia de la varianza del grupo 1 y el grupo 2 se expresa en H1 y la igualdad se expresa en H0. Si lo que buscamos es que las varianzas de ambos grupos sean iguales, entonces nos conviene quedarnos con H0. Vamos a ver el resultado en nuestro software SPSS. En la prueba de Leven, el p-valor SIG es 0.209, 0.2. De acuerdo con nuestra regla de decisiones, el p-valor está por encima del nivel de significancia alfa, 0.05. Por lo tanto, nos quedamos con H0, lo cual nos indica que existen igualdades entre las varianzas. Dicho de otro modo, no son distintas y por tanto sí que podemos aplicar la comparación de los promedios utilizando el intervalo de confianza para la media calculado a partir del error estándar. Donde se encuentra el error estándar en nuestros resultados? Aquí está en la primera tabla, 59.4 para el primer grupo y 51.31 para el segundo grupo. Si esto tú lo multiplicas por 1,96 y le sumas y le restas al valor de la media, puedes dibujar las barras de error, que también lo puede hacer el software estadístico en el menú Gráficos, barras de error. Seleccionamos simple, luego en definir, le vamos a poner la variable peso y en el eje de categorías los grupos. Por defecto, el sistema va a calcular el intervalo de confianza para la media con un nivel de 95%, que si tú seleccionas el error estándar, entonces tendrías que multiplicarlo por 1.96. Vamos a dejarlo por defecto, que ya vemos que es 1.96. Le damos en aceptar y tenemos nuestra comparación de las barras de error para el grupo 1 y el grupo 2. Vemos que el valor medio de un grupo no está contenido dentro del intervalo de confianza para el otro grupo. Por lo tanto, concluimos en que hay diferencias. Pero esta conclusión únicamente se puede obtener si las varianzas son iguales.